Se dice que en la salvación todas las cosas son importantes, pero la oración es de vital importancia. Sin embargo, es triste ver que hoy día muchos cristianos no le han dado la importancia a todo lo que implica la oración. Hay leyes y protocolos para ciertas cosas. Inclinarse en presencia de otro es señal de respeto. Los súbditos se inclinan ante su rey. Los actores se inclinan ante su público. En algunas culturas también los alumnos se inclinan ante sus maestros. Arrodillarse también es un gesto de humildad. Una persona de la nobleza se arrodilla ante su rey. Inclinarse y arrodillarse son posturas físicas que demuestran sumisión o autoridad superior. Pero podemos preguntarnos, si la oración es tan importante, si la oración es hablar con Dios, ¿será que para hablar con un ser tan especial, tan majestuoso, es importante la posición? Le invito a que miremos la palabra de Dios en el libro de San Juan capítulo 4, versículo 23. Dice la palabra del Señor así: Sin embargo, la hora viene y ha llegado la hora en que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que el Padre busca que le adoren. La palabra adoración viene del griego proskuneo, y la palabra proskuneo quiere decir postrarse o inclinarse delante de alguien superior. Y podemos mirar que en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que se inclinaban y se arrodillaban cuando entraban en la presencia de Dios mediante la oración y la adoración. Quiero mostrar con la palabra del Señor en esta tarde de que hay una posición muy importante para la oración. No quiero decir que sea la única, porque nosotros podemos orar acostados, sentados, parados, como quisiéramos hacerlo. Pero hay una posición de adoración que es la más recomendada, y vamos a mirar ejemplos de los grandes hombres de la Biblia que nos dan esos parámetros para nosotros saber cuál es la posición adecuada para la oración. Vamos a la Biblia en el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 6, versículo 13, nos habla del hombre más sabio que ha habido en la historia, el rey Salomón, y nos muestra qué posición usaba él para la oración. Segunda de Crónicas 6, versículo 13 dice: Porque Salomón había hecho una plataforma de bronce de 5 codos de largo, 5 de ancho y 3 de alto, y había puesto en medio del atrio. Se puso sobre ella, se hincó de rodillas ante la congregación y extendió las manos al cielo y exclamó. Ahí miramos el ejemplo del rey Salomón, que cuando él oraba se ponía de rodillas. Vamos a mirar otro ejemplo de otro hombre ahí en el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 18. Dice, hablando del rey Josafat. Josafat fue uno de los reyes más justos que tuvo el pueblo de Judá. Y dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante el Eterno y adoraron. En la Biblia siempre el inclinarse va relacionado con la adoración. Y podemos seguir mirando ejemplos. Está lleno voy a mirar solamente algunos ejemplos, porque hay muchos más ejemplos que presenta la palabra del Señor en cuanto a la oración, la posición de oración. Segunda de Crónicas 29 dice: Cuando acabaron de ofrecer, el rey y sus compañeros se inclinaron y adoraron. Ahí encontramos
otro ejemplo de inclinarse. Hoy es común escuchar decir, vamos a orar, y la iglesia se pone de pie. O muchos lo hacen sentados. Pero en la palabra de Dios nos da ejemplos muy puntuales para que nosotros no tengamos ninguna duda en cuanto a la posición especial de oración. Esdras capítulo 9, versículo 5, dice, a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y con mi vestido y mi manto rasgados me postré de rodillas y extendí las palmas de mis manos al Eterno, mi Dios. En toda la Biblia no van a encontrar a alguien adorando en otra posición sino de rodillas. No van a encontrar una persona de pie que diga voy a adorar al Señor y se ponga de pie. No, de rodillas, porque de rodillas es la posición que da la palabra del Señor. El libro de Salmos capítulo 95 versículo 6 dice, venid, adoremos, postremos, arrodillémonos ante el Eterno nuestro Hacedor. Aquí la palabra de Dios dice, va relacionando de nuevo la adoración con postrarse o arrodillarse. Daniel, por ejemplo, fue un ejemplo de oración. Y quiero que miremos también cómo oraba Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa donde tenía las ventanas de su cámara abiertas hacia Jerusalén. Y como solía hacerlo antes, 3 veces se arrodillaba y oraba dando gracias a Dios. Aquí encontramos este ejemplo de oración como lo fue Daniel, que lo hacía orando de rodillas al Señor. Pero vamos a mirar el mayor ejemplo de los cristianos, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que siendo Dios, cómo es que siendo el enviado de Dios, el Redentor del mundo, se arrodillaba también para orar? Mire lo que dice, voy a leer solamente un versículo. Hay muchos versículos en el Nuevo Testamento, en San Mateo, en San Marcos, en San Lucas y en San Juan, de ejemplos de nuestro Señor Jesucristo que pasaba las noches enteras inclinado orando al Padre Celestial. Pero vamos a mirar solamente un ejemplo por causa del tiempo. Lucas capítulo 22, versículo 41 dice, y él se apartó de ellos como a un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. La oración que usaba, la posición que usaba nuestro Señor Jesucristo era de rodillas. Pero el primer mártir cristiano, Esteban, también oraba de rodillas, aún en una circunstancia muy tremenda porque estaba siendo apedreado, pero aún así no escatimó a arrodillarse para clamarle al Padre Celestial. El libro de Hechos capítulo 7 versículos 59 y 60 dice la palabra de Dios, cuando apedreaban a Esteban, oró diciendo, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, a gran voz clamó, Señor, no les atribuyas este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Aquí encontramos al primer mártir cristiano de rodillas orando al Padre Celestial. Hechos 9:40 también nos presenta cómo oraba el apóstol Pedro, porque recordemos que cada persona que decimos ser cristianos tenemos ejemplos para seguir, el ejemplo del Señor Jesús y sus apóstoles. Pero en Hechos 9:40 dice, Pedro pidió que todos salieran y puesto de rodillas oró y vuelto al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pueden buscar en todo el Nuevo Testamento y no van a encontrar ni una sola oración de pie, solo de rodillas. Porque de rodillas es la posición que Dios nos ha dejado para adoración, para humillación,
Ponerse de rodillas es la posición más elevada para el Señor. En Hechos capítulo 20, versículos 36 y 37, dice la palabra del Señor. Aquí está hablando del apóstol Pablo. Vamos a mirar el ejemplo de Pablo. ¿Cómo oraba el apóstol Pablo? Dice, dicho esto, se puso de rodillas y oró con ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose sobre el cuello de Pablo, lo besaban. El que está contando esto aquí es Lucas, pero cuenta que el apóstol Pablo oraba de rodillas. El mayor escritor del Nuevo Testamento oraba de rodillas. Vamos a mirar otro pasaje ahí en Hechos capítulo 21, versículo 5. Dice la palabra de Dios, cumplidos aquellos días nos acompañaron todos con sus esposas e hijos hasta fuera de la ciudad y puesto de rodillas en la playa oramos. Mire que aún en la playa, en un lugar público, en un lugar al aire libre, pero ellos oraban de rodillas. Tal vez si hoy nosotros estuviéramos en la playa, hasta nos daría pena orar de rodillas. Pero el apóstol Pablo y sus compañeros, sus discípulos, los que él estaba evangelizando ahí en esa parte, ellos oraban de rodillas. Aún en la playa, dice la palabra de Dios, se pusieron de rodillas. Por eso encontramos grandes ejemplos en la palabra de Dios de cómo es la oración. Y la oración no es de cualquier forma. Muchas veces nosotros tenemos protocolo para muchas cosas. Y la oración es algo muy importante en la vida del ser humano, en la salvación de nosotros. La oración es primordial. Pero es posible que lo estemos haciendo de una manera muy liviana. Tal vez los hacemos de pie. A mí me da tristeza porque he visitado varias iglesias cristianas, evangélicas, y dice, vamos a orar, y solamente levantan las manos de pie. Pero la palabra de Dios nos enseña que la oración es de rodillas. Efesios 3, versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es curioso, pero aún Satanás sabe cuál es la posición de adoración. Aún Satanás sabe cómo es la oración y también pide adoración. Cuando fue a tentar al Señor Jesús, le dijo, todo esto te daré, le mostró todos los reinos de la tierra, la gloria de ellos, las riquezas, los tesoros, y luego le dice, todo esto te daré si postrado me adoraras. Pero Jesús le dice, solo a Dios adorarás, es decir, a Él solamente nos debemos de inclinar. Nuestro Señor Jesús también nos hizo una advertencia para que tuviéramos cuidado de cuando fuéramos al templo, no oráramos de pie. Y yo quiero invitarles a que miremos allí también en el libro de San Mateo capítulo 6, el versículo 5 dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, que gustan orar de pie en las sinagogas. Miren la advertencia que hace el Señor Jesús. Dice, cuando tú ores, no vayas a ser como los hipócritas, porque a los hipócritas les gusta orar de pie en las sinagogas. Orar de pie en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Os aseguro que ya tienen su recompensa. Entonces, aquí el Señor Jesús nos hace una advertencia y dice, cuando usted vaya al templo, cuando usted vaya a la iglesia, cuando usted vaya a la casa de oración, porque la sinagoga era la casa de oración, no vaya a orar de pie. Hay una posición para orar. Y también puso un ejemplo de dos adoradores, ¿sí? Porque nuestro Señor Jesucristo quería que nosotros supiésemos claramente todo con respecto a la oración. Lucas capítulo 18, los versos 10 al 14 dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano.
El fariseo oraba consigo mismo, oraba de pie consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy diezmo de todo lo que gano. Ese era el fariseo. ¿Cómo oraba? Oraba, dice la palabra de Dios, que oraba de pie. Pero ahora vamos a ver el publicano, porque ellos se creían justos, pero ni aún en la oración estaban haciendo lo que Dios requiere para la oración. Vamos a mirar ahora el publicano. Versículo 13 dice: pero el publicano quedando lejos, no quiso alzar los ojos al cielo, sino que inclinado se golpeaba el pecho diciendo: Señor, ten compasión de mí que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero el otro no. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La posición de humillación es de rodillas. Es posible que nos arrodillemos y sintamos que estamos humillados, pero si no nos humillamos al Rey, al que nos da todo, al que nos sostiene, al que nos da la paz, al que nos creó, al que le debemos toda honra y alabanza, ¿a quién nos vamos a humillar? Muchas veces nos humillamos a otras personas, pero al único que debemos de arrodillarnos, al único que debemos de humillarnos, es ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice: el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Queridos amigos, hay un requisito que la Biblia presenta para orar en el nombre de Jesús. Hoy muchas personas dicen orar en el nombre de Jesús y lo hacen de cualquier manera. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra y debajo de la tierra. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Queridos amigos, es triste ver hoy en muchas iglesias orar en el nombre de Jesús y lo hacen de pie, cuando la Biblia dice que en el nombre de Jesús se debe doblar toda rodilla de los que están en el cielo, es decir, aún los ángeles del cielo se arrodillan ante Jesús. De los que están en la tierra, Dios manda que todos los que están en la tierra doblen rodilla ante Jesús, porque la Biblia dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra. Por eso, si nosotros queremos mantenernos en pie, debemos doblar la rodilla. Si queremos mantener una iglesia en pie, hay que ponerla de rodilla. Si queremos sostener una familia, hay que estar más tiempo de rodillas. Si queremos mantener un negocio, hay que estar de rodillas. Y para mantener una vida consagrada, hay que pasar bastante tiempo de rodillas, porque hay secreto en doblar la rodilla. Yo quiero concluir con una pequeña ilustración. Cuando estaba niño, yo pensaba y decía: ¿cómo los pajaritos duermen y no se caen? Resulta que hay un secreto para que ellos se duerman y no se caigan. Hay un secreto. Resulta que cuando ellos tienen cuando se paran, la patica les queda así. Perdone que ponga la comparación. Cuando ellos se arrodillan, cuando ellos doblan la rodilla y se echan, la patica les hace como si fuera un seguro, y eso pueden dormirse así, con las paticas encogiditas, y no se caen. ¿Cuál es el secreto de ellos? El secreto de ellos es que para que no se caigan, tienen que doblar la rodilla. Y el secreto también para permanecer en pie hasta que Cristo venga
es doblar la rodilla ante el Señor Jesucristo. ¿Te gustaría tú también doblar las rodillas ante Jesús?